Bueno, hablábamos de los que se fueron. No solamente un sector se unificó en la CGT, sino unos dieron el portazo en la misma reunión en Obras Sanitarias. Mientras discutimos algunas cosas los dirigentes, el gobierno generó más desempleo, generó una inflación de más del 40%, generó más concentración de la economía y nosotros seguimos en un debate de cuánto tiempo le vamos a dar al gobierno. Sostenemos desde este espacio que el Congreso tiene que tratar un paro nacional de 24 horas que no puede pasar en el mes de septiembre. Ahí lo escuchábamos a Sergio Palazzo, titular de la bancaria, pidiendo un paro. Bueno, ellos se fueron, pero otros ni siquiera fueron hoy al confederal de la CGT, decidieron no participar, entre ellos el espacio Massa, que conduce Viviani, el taxista que no tiene nada que ver con Sergio Massa, y que hoy nos representa Sergio Sacia, que es secretario general de la Unión Ferroviaria. Gracias por estar con nosotros. Bueno. ¿Por qué no fueron? Nosotros veníamos planteando y trabajando porque entendíamos que era muy importante la unificación del movimiento obrero, entender y materializar una CGT realmente fuerte, unida, participativa y que defienda los intereses de los trabajadores. Pero también planteábamos que ante el abanico y el escenario de diferencias que veníamos teniendo dentro del movimiento obrero, entendíamos que debía haber un factor realmente convocante y nosotros propusimos que ese factor convocante debía ser un proyecto en el cual tenía que tener una agenda clara y programática, esto lo dijimos el año pasado, y con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo. La verdad que no se ha logrado, lamentablemente, ese debate interno que deberíamos haber dado, que queríamos realmente todo el arco sindical, sindicatos chicos, medianos y grandes, porque acá no hay que medir los sindicatos por cantidad de afiliados, sino también por la representación y todas las actividades representan a trabajadores. Y en ese contexto decidimos la semana pasada no participar, al margen de que también nosotros decíamos que había que respetar el estatuto, que esta conducción merecía tener un secretario general, pero también trabajando como... ¿Cuál es la diferencia que decimos nosotros? Colegiadamente, dentro de los 35 miembros del secretariado o del consejo directivo, las 25 secretarías y las 10 vocalías, y en ese contexto, hacía 15 días más o menos que ya se sabía quiénes eran los compañeros, de eso se ratificó y de hecho, de quiénes iban a ser los compañeros que iban a conducir. Usted dice que las cartas ya estaban obrero echadas antes de que se abriese el Congreso. Sí, salió en todos lados. En ese sentido decidimos no participar, pero primero priorizamos el proyecto, ¿no? Santiago, sí. Moyano no rescató nada del gobierno de Macri. ¿Usted tampoco? Yo vuelvo a reiterar, nosotros hemos coincidido en todo el arco sindical en el diagnóstico, en la mayoría de los casos en el diagnóstico. La inflación, las pérdidas de puestos de trabajo, el retroceso de la industria nacional, producto de las importaciones, etcétera. Lo que nosotros decíamos que estábamos viviendo, y hoy hubiese sido un día histórico realmente, si hubiésemos materializado no solo la unidad de todo el movimiento obrero, sino le hubiésemos planteado a todos los trabajadores y a la sociedad, este realmente es el proyecto y la agenda que tiene el movimiento. Pero no es esa la pregunta, ¿eh? ¿Cómo? La pregunta no era esa. Digo, ¿ustedes rescatan algo de Macri de estos 8 meses? Nosotros entendemos que ha llevado adelante una política económica y social que realmente ha afectado a los trabajadores y ha afectado principalmente a los sectores más vulnerables. En ese sentido entendemos que tiene que haber un cambio de rumbo en la política social y económica del gobierno y nosotros no solo planteamos dentro de la agenda un plan de lucha, simplemente tratar de aportar desde los distintos aspectos que hacen al mundo económico y al mundo laboral un proyecto que debería haber materializado el movimiento obrero. Ahora, y al menos en la propuesta que hacía hoy Palazzo, que pedía un paro ya, ¿esa propuesta están de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber un plan de lucha, pero con una agenda concreta y un programa concreto que tiene que tener el movimiento obrero. Un paro por sí mismo solamente no alcanza. Nosotros tenemos que tener alternativas de cómo, por ejemplo, defender la industria nacional, planteando políticas de Estado, planteando proyectos como lo hicimos acompañando a los compañeros de ESMATA que están dentro de nuestro espacio del MASA con esta ley de autoparte. Nosotros tenemos 2 o 3 proyectos también en ese sentido que lamentablemente no logramos debatirlo
claro, tenemos la presentación desde un proyecto que para nosotros es esencial, de la logística del transporte, de reactivar la obra pública respecto de, no porque yo represento a los ferroviarios, pero es realmente importante reactivar e invertir en el ferrocarril de cargas. Hoy el transporte de cargas en la Argentina por ferrocarril es el 5%. Y si pretendemos del transporte. Sí, y eso encarece total, además del transporte porque hay que llevarlo en camión. Y usted sabe la logística claro. cómo está, ¿no? Mariana. Se trata de un juego de poder, digo, si les hubiesen dado un lugar, un espacio más importante en esta central sindical que se armó hoy, ¿hubiesen participado? No, nunca planteamos nosotros, en alguna vez, en algún medio salió que planteábamos un cuarteto o lo que sea. No, nunca planteamos eso. Planteamos que la conducción tenía que ser una y con todos trabajando articuladamente y colegiadamente, los 35 miembros, más todos los otros integrantes o secretarios generales de distintos sindicatos, pero sí teníamos que tener realmente un programa y un proyecto para los trabajadores y para la Argentina y para aportar al crecimiento y al desarrollo de la Argentina, ¿no? Ahora, Sacia, para finalizar, en el mapa político, ¿dónde se ubican hoy? ¿Más cerca de Massa, más cerca del gobierno? ¿Dónde están parados? Nosotros estamos parados principalmente en defensa de los intereses de los trabajadores. Y eso es lo que tenía que haberse materializado en un programa concreto, en el cual acompañar políticas que desarrolle el gobierno en procura de desarrollar la Argentina, pero principalmente sin renunciar ni negociar ninguno de los intereses de los trabajadores. Lamentablemente perdimos un momento y una oportunidad histórica de poder presentarle a la sociedad cuál sería la agenda y el proyecto del movimiento obrero, y entendemos que 3 secretarios generales en una CGT unida realmente es plasmar que siguen las diferencias dentro del movimiento obrero de esta CGT que se ha creado hoy, ¿no? Sacia, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes.